Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Madrid, mañana en la Ciudad de México, también tarde en Berlín, donde está Viviana Candia, una de nuestras dos invitadas, junto con Juan Villoro, que está en la Ciudad de México. Estamos dentro del ciclo de conversaciones transatlánticas, esta es la sesión, es un intento de acercar el mundo intelectual de México con España en un plano de igualdad. Hemos discutido de muchos temas y estamos muy felices de poder llegar ya a la sexta conversación en este ciclo de flujo y reflujo entre México y España. El tema de esta sesión es Ramón María del Valle Inclán y México y el origen de la novela de los dictadores con su tirano banderas. Ramón María del Valle Inclán es un escritor manantial del que no cesan de fluir obras inéditas, anécdotas variopintas, versos opalinos, parlamentos ignotos, duelos de ingenio, lances amorosos con aire de transgresión. Genio tutelar de la vida bohemia del Madrid entre siglos, biografiado por Ramón Gómez de la Serna y por Francisco Umbral, representado asiduamente en los escenarios de España y Latinoamérica, Valle Inclán está más vigente que nunca, renovando con cada nueva generación de poetas, dramaturgos y narradores el compromiso con la gracia expresiva, la experimentación formal y la ambición sin miedo. Incluso ha tenido suerte con la academia, algo mucho más raro, con estudios tan agudos como los de Margarita Santos Sass y Alan W. Phillips. Con sus largas barbas de chivo, su brazo en cabestrillo y su aura de autor maldito, la imagen de Valle Inclán se proyecta en el mítico Callejón del Gato y nos regresa no deformada, sino apolínea. Creador de una mirada, el esperpento, con luces de bohemia, de un mundo perdido, la magia de la Galicia real en Flor de Santidad o Aroma de Leyendas, y de un arquetipo, el galán fanático del Marqués de Bradomín, de sus sonatas. Pocos saben, sin embargo, que fue en México donde encontró su vocación de escritor, de la mano de los poetas modernistas, que además lo acercaron a su primer mentor, Rubén Darío, y que la renovación de las letras españolas que la obra de Valle Inclán implica, tiene en su inicio, es un injerto americano. Más conocido, sin embargo, es su segundo viaje a México, invitado por Obregón, a instancias de su amigo Alfonso Reyes, ya como un editor consagrado y polémico de España, a sumarse a los festejos del primer centenario de la promulgación de la independencia de México. De ese viaje nacerá la inspiración para Tirano Banderas, con la que inaugura la novela del dictador latinoamericano, cultivada después por Miguel Ángel Asturias, Augusto Roa Bastos, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y muchos más. Para hablar de Valle Inclán de ida y vuelta, hemos convocado al más destacado escritor mexicano de la actualidad, Juan Villoro, Ciudad de México, 1956. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días en México. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Saludos a todos. Quien tiene una dilatada relación con la obra de Valle Inclán, y a la joven poeta, dramaturga y narradora española Viviana Candia, de La Coruña, 1977. Viviana, gracias desde Berlín, donde vives. Muchas gracias a vosotros por invitarme y a todos los que nos ven por compartir con nosotros esta charla. Gracias, de verdad. Y estoy seguro que Viviana hará un brillante contrapunto desde la proximidad de la patria chica, ella es gallega también, a el magisterio de Juan Villoro. Yo he preparado algunas preguntas para ir llevando esta conversación y siendo políticamente incorrecto, me gustaría darle primero la palabra a Juan Villoro. Y nos gustaría, Juan, que nos cuentes este primer viaje de Valle Inclán a México en plena dictadura de Porfirio Díaz. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lo marcó tanto? Bueno, Ramón María del Valle Inclán vino a México en 1892, tenía 25 años y le pasó lo mismo que a tantos escritores, y es que su familia evidentemente no quería que él se dedicara al arriesgado oficio de las letras. Recordemos, por ejemplo, que el padre de García Márquez, cuando se enteró de que Gabo no quería estudiar abogacía, sino dedicarse a las letras, le dijo: comerás papel. Pues bien, el padre de Valle Inclán le dijo lo mismo, o sea, tú tienes que estudiar Derecho, te doy dinero para que vayas a la universidad, y con ese dinero Valle Inclán se fugó a México
Entonces fue un acto de libertad y fue un acto de elección personal en donde él buscó su propio destino y encontró un campo propicio para ejercerlo en México. Estuvo casi un año, poco menos de un año, y publicó unos 28 artículos en nuestro país, de modo que de inmediato se relacionó tanto con la comunidad española como con autores locales como Salvador Díaz Mirón, y él declararía después que fue en México donde se hizo poeta. Hay que decir también que en el imaginario de Valle Inclán siempre hay un gusto por la exuberancia, por el exceso, por tratar de escapar a las convenciones de la época. Él se sirvió de la historia para reinventarla literariamente, y entonces México le ofreció también un repertorio muy propicio para hablar de flores raras, de animales distintos, de costumbres diferentes, para utilizar un lenguaje que iba a alimentar el resto de su obra. Entonces, este encuentro con lo otro, con lo diferente, nunca lo exótico, porque eso escapa totalmente a Valle Inclán. No es un autor pintoresquista ni naturalista, él no quiere hacer cuadros de viajes así al estilo Pierre Loti, para nada. Él lo que hace es usar cosas muy diferentes para apropiarse de ellas. Y México le pareció tan diferente que le encantó porque se escribía con X, o uno de los caprichos que tenemos nosotros los mexicanos, porque en la ortografía de la palabra pues incluimos la X que viene del mundo prehispánico. Entonces, todo esto contribuyó también a la creación de su personaje, porque Valle Inclán fue, como Gómez de la Serna y como otros autores, alguien que requería de un cierto disfraz, de una máscara, para decir las verdades que solo él podía decir. Entonces, en esta construcción de sí mismo, también México jugó un papel muy importante, porque al regresar a España, él dijo, yo soy general del ejército mexicano, o soy teniente coronel, inventaba grados para sí mismos, y creó toda una mitología de lo que le había pasado en México, y hablaba de la marihuana que había probado en nuestro país, y todo esto alimentó su obra futura. No solo Tirano Banderas, que fue decisivo ahí su segundo viaje, sino personajes como Chole, un personaje de la sonata de Estío, habló de la pipa de Kiev, de visiones del trópico, etcétera. Entonces, esta construcción de un autor sumamente original solo se explica con un viaje radical a un sitio absolutamente diferente que le permitió la gran paradoja del viajero, que es ir lejos para encontrarse a sí mismo. Y en ese encuentro a sí mismo está la Galicia rural, ¿no, Viviana? Donde él se crió y donde él nació y conoció ese mundo que le sirvió también para contribuir a alimentar tanto su leyenda como su obra. ¿Cómo es esa Galicia rural y qué importancia tiene en su obra? Bueno, la Galicia rural es fundamental. Es más, yo creo que justamente, bueno, primero, a mí me parece que él elige México porque se escribe con X, porque además la X es una letra muy presente en el gallego, es la letra propia del gallego, y en cierto modo él ya estaba digamos, muy predispuesto a irse a México, y cuando llegó allí se encontró además con un rasgo que tiene mucho que ver también con Galicia, que es como lo divino, lo pagano y lo doméstico está todo en el mismo plano. En la Galicia donde nace Valle Inclán, él nace en Villagarcía de Arosa en 1866. Es muy importante conocer exactamente el lugar desde donde viene para entender ese mestizaje en el que él vive y ese modo de entender el mundo. Villagarcía hoy en día, porque además fui ayer expresamente a mirar cuántos habitantes tiene, hoy en día tiene 37.000 habitantes. Bueno, cuando nació él, pues eran 3 aldeas que estaban juntas y tenían un puerto, y como mucho tendría pues 1.000 y pico. Él nace en una familia de antiguos hidalgos, y además, bueno, pues de una posición burguesa, no tienen demasiados problemas económicos en ese momento, son hidalgos venidos a menos, porque Galicia además tiene una tradición de los fueros medievales, de los dueños de la tierra, de caciquismo, que en eso también está muy relacionado con el tema de los tiranos y de los caciques. Y eso, en Galicia hay por un lado, hay unas tradiciones paganas que vienen de los antiguos pobladores, más las tradiciones cristianas. A eso hay que sumar que es un lugar
geográficamente hasta hace muy poco estaba muy aislado, e incluso hoy en día todavía no ha llegado el tren de alta velocidad, y que además la costa que la rodea es una de las costas más peligrosas catalogadas, la costa llamada la Costa de la Muerte, donde no solamente pasaban muchos barcos por allí, porque además pasaban los barcos de la Armada inglesa, todos los barcos de mercancías, sino porque además ha vivido más naufragios que ninguna otra parte de la costa en España. Entonces, todo ese, sumado además al clima, que es húmedo, lluvioso, y el paisaje, que es tan sumamente verde y oscuro, claro, eso es un caldo de cultivo para las leyendas y para las creencias en fantasmas, en aparecidos, en brujas, en trasnos, impresionante. Además de eso, en Vilagarcía es un puerto de segundo orden, con lo cual pasaban barcos constantemente, y había también pues consulados de Gran Bretaña, de Portugal, de Uruguay, de Argentina. Entonces hay como una mezcla entre lo rural, lo popular y lo de la tierra, más todo lo que viene del mar, y personas que pasan por Vilagarcía que vienen de todas partes, y mercancías también, etc. Entonces hay como la propia simbiosis de lo que ya será, digamos, el germen de él, que es por un lado un cosmopolitismo y un buscar nuevos paisajes, y un buscar, como decías tú, Juan, pues eso, no el exotismo, pero sí la autenticidad en otros lugares, y por otro lado una tradición profundísima, que de hecho incluso hoy en día hay ciertas, o sea, la idea del trasgo que sale en las comedias bárbaras y que sale en las memorias del Marqués de Bradomín, se sigue hablando de él en las casas. El trasgo es un duende doméstico que cuando, bueno, pues si algo se cae sin que nadie lo toque, ha sido el trasgo, o si una puerta se cierra de repente, ha sido el trasgo, y todavía se conserva. Igual que, por ejemplo, pues ritos de fertilidad, que por ejemplo uno de ellos va a ser dentro de poco, el último fin de semana de agosto, en la playa de la Lanzada, las mujeres que no pueden tener hijos van a recibir las 9 olas del mar, y quiero decir, todo eso pervive hasta hoy en día. O sea, Galicia es un pueblo que ha conseguido que todo esto perviva, incluso hoy en día, cuando nos ha llegado la internet y hemos salido a estudiar. Por lo tanto, podemos imaginarnos cuán profunda era la raíz cuando nace Valle Inclán a mediados del siglo XIX. Y de hecho, tan fuerte es que en el año 1939, cuando Castelao, que es uno de los padres del movimiento regionalista, está fuera de Galicia porque está exiliado, y da una conferencia en La Habana que se llama Galicia y Valle Inclán, lo inserta en la tradición de los escritores gallegos, porque aunque no hubiese escrito en gallego, su trabajo sobre la tradición era tan sólido, tan fuerte, como el de otros escritores gallegos que sí habían escrito en gallego. Por tanto, es muy sólida su... Tenemos como dos coordenadas claves: el descubrimiento de la vocación en México y de la alteridad necesaria para escribir, y la vigencia de la profunda tradición gallega rural a la que pertenece, que alimenta su obra y su imaginario. Pero hay también una formación de lector brutal, autodidacta en buena medida. Recuerda un poco la biografía de Octavio Paz, perdido en la biblioteca de su abuelo Irineo, y Valle Inclán lo cuenta, ¿no? Que fue gracias a la biblioteca de su heredad de su abuelo, este hidalgo empobrecido que cuenta Viviana, donde se leyó con avidez a los clásicos franceses. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Juan sobre la importancia de los libros para los libros, ¿no? Juan es autor además de dos piezas muy distintas entre sí: Conferencia sobre la lluvia, una obra de teatro maravillosa, y la novela juvenil El libro salvaje, donde los protagonistas son la lectura, los libros, etcétera. Así que es una pregunta para Juan. Muchas gracias. Sí, obviamente no hay libros sin libros. El estímulo de viajar en el tiempo y en el espacio, sin duda para Valle Inclán surgió en los primeros libros que él leyó. Esto es bastante común, ¿no? Recordemos que un gran viajero al Nuevo Mundo, Alexander von Humboldt, descubrió la fascinación por los viajes leyendo una adaptación para niños
de Robinson Crusoe. Entonces, la literatura suele ser un estímulo, una invitación al viaje. A propósito de lo que decía también Viviana, creo que también podemos agregar el hecho de que la cultura gallega está muy cerca de la cultura irlandesa en la medida en que comparten ambas el espíritu celta, que tiene que ver con estos duendes de los que nos hablaba muy bien Viviana, y tiene que ver con las leyendas de fantasmas, con este clima que se presta, este clima umbrío, lluvioso, que se presta para las transfiguraciones, y también con esta sensación de estar un poco en una periferia de la cultura, ¿no? Irlanda respecto a la gran presencia británica, lo mismo Galicia respecto a la presencia portuguesa por un lado o española por el otro, y entonces ahí también hay una predisposición muy rica, y yo creo que en las lecturas encontró Valle Inclán algo que ya estaba buscando, que es la confirmación de este anhelo de transformarse a sí mismo y de transformar la literatura. Y creo que el hecho, no sé qué piense Viviana al respecto, porque ella seguramente vive entre lenguas, un poco como lo hizo Valle Inclán, el hecho de vivir precisamente desde muy joven entre distintas lenguas, lo predispuso a entender el lenguaje nunca de manera literal, como han hecho tantos escritores realistas que han tratado de reflejar la realidad, sino siempre de manera literaria, siempre buscando reinventar estilísticamente el lenguaje. Y eso, cuando va a México, empieza a apropiarse de palabras y las usa muchas veces como las usamos en México, pero muchas veces como las quiere usar él para reinventar el idioma. Y yo creo que todo esto tiene que ver con eso que, como decía Ricardo Cayuela, se fraguó en sus primeras lecturas. Viviana, sí, adelante, porque la pregunta de Juan me parece de lo más pertinente. Sí, no, es muy interesante y es verdad, de hecho, el vivir entre dos lenguas, el convivir, además, sobre todo cuando supongo yo que él viviría, digamos, con gente, pues eso, con labriegos y con gente del pueblo que probablemente hablarían gallego, más con parte de su familia que seguramente hablaría castellano y sabría gallego, por lo menos lo entendería. Te da una libertad muy grande, o sea, te da una libertad enorme, sobre todo, especialmente porque el gallego, esta es una frase que decía Cunqueiro y que es muy bonita, es un modo muy bonito de llamar al gallego, decía, el español está lleno de normas, porque para hablar y escribir español hay que ponerse muy firme y hacer todo correcto, pero en el gallego uno puede entrar como si fuera un vagabundo y usar las palabras como quiera. Y decía, yo cuando me quiero sentir vagabundo escribo en gallego. Y yo creo que es un poco lo que le pasa a él. O sea, él se da cuenta de que en el gallego tienes mucha más libertad, es un idioma, por supuesto, muy poético, y es un idioma también de gente que tiene la tradición que decíamos, o sea, que tiene una cantidad de personajes míticos, de leyendas, y yo creo que hay también, y que tiene que ver con el lenguaje literario, ahora que lo dices, por ejemplo, que hay una tradición muy grande, porque además yo también la he vivido, de contar historias como si fueran cuentos, pero no sabes nunca si son verdad o no. Es decir, pues te pueden contar desde la historia de un pariente que fue marino y que un día llegó a un confín de la tierra y se encontró con una población que fuese como fuese y te la cuentan. Y te cuentan esa historia como si fuera real, como te pueden contar una historia de aparecidos, y todas las historias están en el mismo plano, y todo eso es parte de la propia tradición oral y forma parte también del carácter de la tierra. Y yo creo que sí, que además cuando no hay esa rigidez para tratar el idioma, tú te tomas muchísimas más libertades. Sin olvidar que la lírica galego-portuguesa fue la central en una etapa de la Edad Media y era la, digamos, canónica o normativa, y a la que aspiraban todos los poetas de la península, ¿no? Hablando volviendo un poco a Valle Inclán, decía Juan, es la periferia tanto del mundo portugués, Galicia probablemente, como de Madrid. Sin embargo, Valle Inclán va a Madrid y se vuelve una figura central tanto de la vida cultural como de los cafés y de la bohemia madrileña. ¿Cómo es ese Madrid? Es una pregunta para ambos, pero si quieres empezar tú, Viviana, ¿y cómo es su vida en la bohemia madrileña?
Bueno, él es le llaman, de hecho me hizo gracia como le llama Umbral, el coleccionista de tertulias. O sea, entonces, directamente, según comenta, él estaba en su casa, salía a las 7 de la tarde y quedaba, pues bueno, pues con Ricardo Baroja, con Gómez de la Serna, con su amigo Sawa, que luego será Max Estrella en Luces de Bohemia, o con el hermano de Sawa, con Miguel, con quien también colaboró, y con otros bohemios. Lo que sí se recalca mucho es que él era un bohemio, pero digamos que no era de esos bohemios borrachos, que no era de esos bohemios que daban el sablazo, que él era un bohemio con su dignidad, ¿no? Explicaba un poco así, que él era un bohemio pero contenido, digamos, ¿no? Pero sí, estaba en el ambiente de la bohemia, se hacían el tour por la noche, el Madrid nocturno, que bueno, que después lo veremos en Luces de Bohemia. Pasaban pues eso, por la horchatería de Candela, el nuevo Café Levante, el Café León, el Café Fornos, etc. Y paseaban por el Madrid desierto. Bueno, por supuesto estaba también Rubén Darío, que ya tenían una relación de admiración mutua, y yo creo que es una de sus relaciones más estrechas y más duraderas, yo creo de las más auténticas, por lo menos. Además, basta verlos y oírlos hablar uno del otro, hay muchísimo respeto y hay mucha admiración. Y a mí, cuando muere Alejandro Sawa, y de lo mucho que le afecta a él, además hay una carta muy bonita que él le escribe a Darío para contárselo. Él se enfada mucho cuando Pío Baroja habla acerca de la muerte de Sawa, le llama Rafael Villasús en su novela El árbol de la ciencia, y en cierto modo se burla de él y se burla de los bohemios, porque bueno, Pío Baroja también era un señor que vivía siempre encerrado en su ambiente, no se relacionaba apenas y era un hombre bastante amargo, también hay que decirlo. Y le llama pobre hombre, pobre diablo, pobre imbécil, y él se enfada tantísimo que yo creo que ese enfado es el que le lleva, para defender a los suyos y para defender a la bohemia, a escribir Luces de Bohemia, que es el retrato un poco de todos ellos, de todo aquel Madrid nocturno donde ellos paseaban, y que cuando los paraba la policía, como decía Juan, él le decía que era coronel general de los ejércitos de Tierra Caliente, y se quedaba tan ancho, y los serenos decían, pero bueno, ¿quién es este señor? Cuenta una anécdota Ricardo Baroja que me parece una gamberrada graciosísima, que ellos quedaban en la horchatería a las 10 y después estaban de tertulia y tal, y cuando se cansaban se ponían a pasear, y entonces a veces paseando por la noche por la ciudad prácticamente desierta, donde solo había pues prostitutas, guardias y parejas escondidas dándose besos, llegaban hasta Recoletos, y entonces él se colocaba al lado de los árboles, abría los brazos y se ponía a hacer la imprecación de los amantes de Teruel, y empezaba a gritar infames bandoleros, y entonces las parejas salían corriendo porque se asustaban, porque claro, tú imagínate en plena noche ver llegar a ese señor con ese aspecto y a gritar, y bueno, y montaban un escándalo, y en el fondo pues eso, ahí se fragua la leyenda realmente. O sea, él ya era conocido en Pontevedra y era conocido por sus aspectos y tal, pero en realidad donde nace la leyenda de Valle, la leyenda del bohemio, este Valle que conocemos, este hipster, nace en la noche madrileña, por supuesto. No sé, Juan, y ahí también, por supuesto, es el origen del esperpento, ¿no? Uh-huh. Bueno, la bohemia significó muchas cosas para Valle Inclán, como ya muy bien decía Viviana. Él solía acometer a su interlocutor con una cucharilla, utilizándola como un florete, y en ocasiones se hacía de palabras, y sabemos que tenía, como decimos en México, la mecha corta, era fácil que estallara, y entonces se peleó con muchísimas personas, y uno de estos pleitos ocasionó que le dieran un bastonazo terrible en el brazo. Luego se le infectó esa herida y se lo tuvieron que amputar. Bueno, el médico dudó si se lo debía amputar o no, y aparentemente don Ramón le dijo, no vacile usted, córteme el brazo, y él mismo dijo a qué altura se lo debían cortar, y se afeitó la inmensa barba de ese lado para poder ver la operación sin perder detalle alguno. Entonces, todas estas características surgen de alguien que en las tertulias tenía su grupo de corifeos, pero también tenía la posibilidad de
el pleito. Quienes lo vieron en acción lo describen como un hombre sumamente teatral. Unamuno dijo que nació para la farándula, pero al mismo tiempo señalan que esta sociabilidad tan dramática encubría finalmente a una persona tímida, muy interesado en los demás, capaz de escucharlos y de aprender de ellos. De modo que las tertulias también fueron un caldo de cultivo de su escritura, que es una escritura que depende de la oralidad. La mayoría de los diálogos de Valle Inclán son maravillosos, dichos en voz alta y de preferencia estando de pie, es decir, son diálogos teatrales, aunque no se trate de una obra de teatro, y muchas veces se dijo del propio teatro de Valle Inclán que era un teatro para ser leído porque era demasiado poético y no para ser actuado, cosa totalmente falaz porque se sigue representando de una manera espléndida hasta nuestros días. Simplemente era un teatro adelantado para su tiempo. Entonces yo creo que en las tertulias se fraguó todo este espíritu valleinclanesco. Y luego viene lo que ya mencionaba Viviana, la noche. Él se despertaba tardísimo, ¿no? Son célebres las escenas, incluso cuando lo arresta la policía, tuvo que esperar como 3 horas a que saliera de la cama, porque fueron a una hora que era como la madrugada de don Ramón, que eran las 12 del día, y entonces tuvieron que esperar 3 horas a que él finalmente se dignara a ser arrestado, ¿no? Entonces, las noches fueron muy importantes y allí en el famoso Callejón del Gato, él mismo lo contó varias veces, estaba un espejo cóncavo, un espejo convexo, y le pareció maravilloso cómo al deformarse la personalidad expresa algo de las personas. Y surge la idea del esperpentismo, que yo creo que es una de las ideas más audaces de la literatura del siglo XX, porque de alguna manera esta idea ocurre a contrapelo de lo que fue la evolución de la novela moderna. Podemos decir, creo que sin temor a equivocarnos, que la novela moderna es el arte de la introspección, es decir, autores como Proust, como Joyce, como Robert Musil, Hermann Broch, buscaron introyectar la experiencia, transmitir el flujo de la conciencia, ir a la máxima interioridad que produce la exploración del ser humano por dentro. Y Valle Inclán dijo, ellos son como comadres fisgonas que están buscando chismes en las personas. Yo no soy así. A mí me interesa la exterioridad, lo que puede reflejar un ser humano al deformarse, tal y como nosotros cuando vemos siluetas en la pared acrecentando un cuerpo, nos revelan algo de ese cuerpo. Entonces el esperpentismo es la búsqueda de la caricatura humana, no para ridiculizarla, sino para encontrar las verdades que solo puede decir por exageración. Por eso le interesaba tanto el teatro de marionetas, por ejemplo, y ahí comparte mucho con Heinrich von Kleist, que escribió un ensayo maravilloso sobre las marionetas y dice cómo un cuerpo al descoyuntarse refleja ciertas cosas especiales, es decir, pierde el equilibrio que tiene un cuerpo entre su interior, el alma, y su exterior, su conducta pública, se pierde cuando se comporta como una marioneta, o en el caso de Valle Inclán y en su teatro, que lo podemos ver en Luces de Bohemia, en Divinas Palabras, por ejemplo, como un esperpento. Y esta va a ser la característica central de la novela Tirano Banderas. Otro elemento muy interesante del esperpentismo es el siguiente, que el esperpento se basa necesariamente en algo previo. Nosotros, por ejemplo, cuando nos vemos en un espejo normal, tenemos una imagen, digamos, habitual de nosotros mismos. Si nos vemos en un espejo cóncavo o convexo, tenemos una imagen distorsionada, pero solo sabemos que está distorsionada porque tenemos la imagen previa. Entonces él decía, para el esperpento es muy interesante el concepto anterior. La diferencia entre mi portera y yo es que si vemos algo, la portera normalmente está viendo la realidad. En cambio yo, como me la paso imaginando cosas y leyendo cosas, tengo un concepto anterior. Veo algo y lo comparo con mis prenociones, con las cosas que yo estoy anticipando en mi mente. Entonces, en el esperpento es muy importante que haya una figura previa. Puede ser el Don Juan, puede ser alguien que señaló, que selló, perdón, un pacto fáustico, puede ser el pordiosero por excelencia, o puede ser el dictador por antonomasia. Entonces, Tirano Banderas, desde su nombre, es un tirano. Por lo tanto, nosotros ya sabemos cuál es su conducta, no tiene que justificar él cómo llegó al poder, cómo se mantiene en él,
etcétera. Hay una prenoción, tenemos el concepto previo, y lo que vamos a ver es la distorsión de ese personaje, la mueca que tiene ese dictador y cómo mastica una hoja de coca que le deja una huella verde, ¿no? Y cómo hace chac, chac cada vez que aparece con su imagen de pájaro nocherniego, dice Valle Inclán. Entonces, es una manera extraordinaria de explorar la literatura a través de la exterioridad. Hay que decir que a lo largo de toda la trayectoria de Valle Inclán, comenzando por su época cuando estaba influido por el modernismo, escribiendo como el Marqués de Bradomín, depende mucho de las imágenes audaces. Es una literatura extraordinariamente visual, incluso de imágenes que hacen ruido, imágenes que son realmente pop. Bueno, pues esta vocación que tenía desde el principio de trabajar a partir de la imagen lo lleva a describir personalidades no a través de su mundo interior, de su psicología profunda, sino de su exterioridad acrecentada, de su exterioridad deformada. Entonces es algo absolutamente extraordinario que viene, me acuerdo yo de sus autos para siluetas, que era un teatro doméstico que él hacía, ¿no? De pequeños actos en donde aparecían siluetas, como el teatro de sombras que podemos hacer muchas veces con las manos en los muros de las casas. Entonces, creo que el esperpentismo es una de las grandes contribuciones más originales que puede haber a la literatura contemporánea, pero claro, imitarla es muy difícil porque para eso se necesita la profunda originalidad del propio Valle Inclán. Creo que encontró un camino que comienza y acaba en él mismo. Hay dos posibles lecturas adicionales al esperpento, porque Juan nos lo presenta como un mecanismo de construcción literaria y de exploración literaria. Pero para Valle Inclán también era una forma de entender a la cultura española y a la realidad política de España, como frente a la modernidad, la racionalidad, la ciencia europea, España construía esta distorsión mucho más fanática y distinta, ¿no? Y otra posible es justo pasar ese espejo, esos espejos contrapuestos al mito del Don Juan, por ejemplo, y de ahí aparece el Marqués de Bradomín, que no deja de ser una distorsión esperpéntica del mito del Don Juan. No sé si tú quieras comentarnos algo sobre esto, Viviana, y ya entramos al tema de la mesa, que es el tirano Banderas, aunque Juan ya nos puso en el contexto clave de la novela, ¿no? Sí, perfecto. De hecho, solamente quería apuntar con respecto a lo que decía Juan del tema de cómo las tertulias le formaron. Él llegó a decir, que es una frase genial, que la tertulia de Nuevo Levante había hecho más por la literatura que muchas universidades. O sea, directamente él se coloca la cátedra de las tertulias. Con respecto a, claro, él crea el Marqués de Bradomín, que es una especie pues, como de alter ego antepasado suyo, del que va a contar sus memorias en las sonatas y del que después aparecerá más adelante. Y evidentemente ya nada más cuando lo presenta en la sonata de primavera ya anuncia que es un Don Juan, o sea que es un Don Juan feo, católico y sentimental, con la tríada de adjetivos que a él le encanta usarlos de 3 en 3, porque bueno, además el número 3 también tiene una mitología que luego supongo que entraremos más cuando hablemos de Tirano Banderas, ¿no? Y de la estructura, etc. Pero nos lo describe así, feo, católico y sentimental, que teóricamente el que sea feo no tiene mucho que ver con el tema de Don Juan, porque Don Juan normalmente debería ser más bien atractivo. Lo que pasa es que, bueno, quiere decir que él probablemente no se vea muy guapo, católico, culturalmente católico, y el aspecto sentimental, su aspecto psicológico, digamos, su interior, y con estos tres adjetivos nos lo deja perfectamente pintado, que además yo creo que es una de las mejores habilidades que tiene, que es pintarnos a los personajes en 3 adjetivos, y es fantástico. Lo que pasa que a mí lo que me parece es que él más que nada lo que hace es, como hace con todo, o sea, Valle absorbe muchísimas influencias y después las rehace a su manera, las reinterpreta a su manera, porque como decía Juan, él tiene su propia lente para mirar al mundo y no consigue quedarse quieto con una influencia como sería con un personaje mítico, sino él necesita deformarlo y pasarlo por su propio tamiz, ¿no? Entonces, en principio, este Don Juan
por ejemplo, cuando se habla de la cantidad de mujeres, las mujeres con las que se le ve o con las que le vemos, él habla en algún momento de que han sido muchas, pero las que le vemos son 5, y tampoco es que sean muchas, y tampoco es que él sea un narrador muy fiable, o sea, tampoco sabemos muy bien si está fabulando de sí mismo o no. Entonces, él, por otra parte, el Marqués de Bradomín, tiene una característica también que no vemos en Don Juan, que es él no se hace pasar por otro para meterse en la cama con las mujeres. Él es mucho más, en ese sentido, mucho más respetuoso, tiene más ética de la que tiene el Don Juan de Zorrilla, que es directamente, es bastante salvaje, y entonces él se comede muchísimo más. A mí lo que más me gusta de este Don Juan, sobre todo, de este Don Juan que él inventa, es que, primero, tiene muchísimo sentido del humor. Yo, sobre todo, en un personaje en el que a mí me ha costado siempre mucho ver el humor, porque además es siempre como un amor muy cursi, el humor, porque es un amor muy cursi, y bueno, que él cuando está en la sonata de Estío y se da cuenta de que se ha enamorado de la niña Chole, y están los dos mirando al mar mientras un tiburón se está devorando a un nativo, y ese es el momento más romántico de toda su historia. O sea, es que eso lo piensas, es tan moderno, o sea, es que es un sketch de Monty Python, o sea, es tremendo. Es tremendo cómo a alguien ya no solo se le ocurre, sino que se atreve a escribirlo en aquel momento. Es de una vanguardia impresionante. O después, cuando en la sonata de otoño, cuando él seduce a esta prima suya, que está moribunda y que además la lleva a morir por los excesos sexuales, cuando la quiere cambiar de lugar porque se ha muerto y la tiene que llevar a su habitación para que no se den cuenta de que estaba durmiendo con ella, la lleva en brazos y se le engancha el pelo en la puerta. Y entonces, claro, es una escena como de slapstick en la que él está cargando con esa mujer que está muerta, que es una cosa horrorosa, pero que al mismo tiempo da risa porque es que es una situación muy ridícula. Entonces, a mí me encanta cómo él es capaz de, incluso, pues eso, de buscar el humor dentro de Don Juan. Y además, hay un rasgo que señala, sobre todo Umbral, que él, aparte de este humor que tiene, resulta sádico, es bastante cruel y tiene un punto de sadismo bastante interesante, o sea, porque él, pues eso, él en la sonata de Estío, él, por ejemplo, imagina que en un momento dado, él imagina que él es una mujer, que es una cosa impensable para aquel momento, y tiene unas fantasías eróticas pensando que él mismo es una mujer. La niña Chole le habla de que, pues, que tal vez le gustaría estar con un chico que está allí que es homosexual. Hay una perversión bastante importante, y hay una cierta influencia de Sade bastante interesante, que yo creo que ahí Umbral está muy acertado. Y yo creo que es muy interesante esta nueva vuelta que él le da al mito de Don Juan, que después, más adelante, lo va a volver a retomar con Juan Manuel Montenegro en las Comedias Bárbaras, que es otro Don Juan, pero que también es mucho más impío, más perverso, y por último lo va a esperpentizar en Juanito Ventolera en Las Galas del Difunto, donde ya es un Don Juan completamente, pues eso, un borrachín, y bueno, y es muy gracioso. Están muy bien las metamorfosis que va adquiriendo el mito de Don Juan en la obra de Valle Inclán. Vámonos al Tirano Banderas. Creo que nace del segundo viaje de Valle Inclán a México. Juan nos ponía en el escenario del primer viaje y le vamos a pedir que haga lo mismo con ¿cómo es el México al que va Valle Inclán en la segunda ocasión? ¿Cómo se diferencia del anterior? ¿De qué manera le influye? ¿Cómo es su relación con Obregón, etcétera, ¿no? Antes que nada, para continuar al hilo de lo que decía Viviana respecto a la figura de Don Juan, a mí me parece muy sintomático que cuando actuó en el Don Juan Valle Inclán, que tenía vocación de actor, en el museo de la Casa Museo de Galicia hay grabaciones de Valle Inclán leyendo sus obras, y él dramatiza todas las voces. Es extraordinario porque era un actor fantástico, y entonces él, cuando tiene que actuar en Don Juan, pide hacer el papel de Doña Inés, lo cual habla mucho de esta transfiguración de géneros que tenía, y además también de lo que está en el fondo del Don Juan, el hombre que necesita tratar de conseguir
a todas las mujeres, quizá queriendo ser una de ellas, ¿no? Es decir, no puede tener una relación real con ninguna. Y entonces él decía, el papel ideal no lo dejaron, entonces hizo otro pequeño papel femenino, pero es también muy significativo y muy moderno cómo aborda el mundo y el mito de Don Juan. Bueno, en 1921, hace 100 años, regresa Don Ramón a México, ya convertido en una celebridad absoluta, invitado por el presidente Álvaro Obregón, a quien también le falta un brazo. Entonces van al teatro y cada uno hacen un aplauso entre los dos, ¿verdad? Cada uno con la mano que tiene todavía disponible, se vuelven amigos íntimos, y a los 5 años de ese viaje va a publicar su novela Tirano Banderas. Yo creo que es esencial esta segunda estancia en México para entender totalmente el cambio, la transfiguración, la evolución de Valle Inclán, porque él tuvo varios momentos en su vida. En su primer viaje a México, recordemos que él se ofende mucho cuando un oscuro gacetillero que firmaba con el seudónimo de Oscar habla mal de los españoles en un periódico. Entonces él se presenta en la redacción para batirse a duelo, defendiendo el honor español. Entonces es un españolista total, tiene toda esta fantasía de ser un carlista, etcétera, y ahí lo vemos nosotros como alguien que defiende el honor castizo. Y en su regreso a México ha cambiado totalmente, ha elogiado la revolución soviética, México sale de su propia revolución, y entonces él invita incluso a los mexicanos a matar gachupines, es decir, a acabar de una vez por todas con el dominio español, ¿no? Escribe un poema con un título muy mexicano que es Nos vemos, ¿no? Esa despedida que solemos decir mucho en México. Y entonces en ese Nos vemos invita a matar a los nuevos encomenderos españoles, y va a tener un personaje en Tirano Banderas que es el honesto gachupín, ¿no? De tanto repetir que es honesto, pues acabamos nosotros pensando que no lo es. Entonces tiene una transfiguración ahí muy importante, se acerca al mundo indígena, que eso es precursor no solamente de la concepción intelectual de España hacia México, sino de los propios mexicanos hacia lo indígena. La Revolución Mexicana incorporó el elemento indígena, pero pensando fundamentalmente que el gran problema era la pobreza. O sea, no que había que preservar las culturas de los pueblos originarios en sus propios términos y hablar sus lenguas, sino que había que rescatar a estos pueblos e incorporarlos al gran proyecto nacional. Y Valle Inclán se da cuenta de la enorme riqueza de ese mundo otro que hasta la fecha sigue esperando participar en nuestra historia. Entonces, en ese sentido también es precursor. Y le pasan muchas cosas. En México da una conferencia en un salón que se llama El Generalito, y entonces de ahí sí, tal vez se le ocurre llamar a su personaje Generalito Banderas, y circunstancias casuísticas conoce al pintor el doctor Atl, y entonces lo transfigura en el doctor Ate, y así sucesivamente va utilizando palabras, personajes, conoce al gran ministro de Educación Pública, nuestro primer ministro de Educación, José Vasconcelos, escritor, y que es el que promueve el muralismo, y entonces hay un personaje que se le parece muchísimo, que es una mezcla de teósofo y profeta en Tirano Banderas. En fin, yo creo que esta segunda visita confirma un poco lo que ya sabía, de manera más radical, entiende lo mexicano Valle Inclán, pero decide hacer una novela arquetípica de todo lo latinoamericano y de cualquier dictador en el mundo. Eso es muy importante, o sea, no busca retratar México, no busca retratar Latinoamérica, sino que busca crear ese nuevo arquetipo esperpéntico a partir de lo que ya conocemos de los dictadores, ¿no? Desde su nombre, Tirano Santos Banderas, sabemos que es alguien destinado pues a ser un dictador, mata a su propia descendencia, es un tipo sanguinario, sin fisuras. Hablaba Viviana de la crueldad en Valle Inclán, que muchas veces es cómica, y me recordó lo que decía Ortega y Gasset sobre los personajes de Valle Inclán, y comenta el filósofo:
nunca vemos un personaje negativo en Valle Inclán que simplemente sea pedestre, mediocre, aburrido. De preferencia todos son crueles. O sea, en Don Ramón las cosas son extremas y esto lleva a la comicidad y lleva a situaciones de crueldad terribles. Hay escenas en Tirano Banderas propias de western, ¿no? Un personaje que arrastra con su caballo a otro, ¿no? Y además todo al servicio de la poesía. José Emilio Pacheco, que cultivó todos los géneros, al igual que Valle Inclán, decía que Tirano Banderas nos demuestra que la novela moderna solo puede sobrevivir con un sustrato de poesía. Es decir, digo, la gran novela, no la novela ligera o comercial, sino la gran novela. Y esto lo vemos en cada adjetivo, en cada frase, en la estructura misma de la obra, organizada conforme al número 7 y conforme al número 3, del que era muy supersticioso Valle Inclán, como ya decía Viviana. Entonces yo creo que todo este cuidado que tiene Valle Inclán está al servicio de algo hondamente poético. Incluso ese momento maravilloso, ya hacia el final de la trama, en que el ejército se niega a obedecer al tirano y el tirano les dice, vosotros fusilad, ¿no? Usando el vosotros español, y luego muy mexicanamente, hijos de la chingada. Y el ejército no le obedece, levantan los fusiles y disparan contra las estrellas. O sea, disparar contra las estrellas es finalmente un gran gesto poético. Entonces, yo creo que este segundo viaje, por todas las razones mencionadas, fue extraordinario. Y hay que decir algo que me parece también particularmente significativo. En el segundo viaje, como él ya no era españolista, se pelea con la comunidad española local. Unos almacenes que eran propiedad de españoles hacen una serie de publicidades diciendo, venga usted a comprar las cosas si le interesan nuestras mercancías más de lo que le puede interesar ese viejo trasnochado que es Valle Inclán. Se pelea con ellos, se congracia con los mexicanos revolucionarios, pero no pierde su olfato literario. Es decir, lo que está buscando no es ser un prócer celebrado en México o ser una figura meramente polémica con la colonia española en el país, sino que está buscando los estímulos para una novela absolutamente novedosa, para un acto rebelde, otro más en su larga trayectoria, que fue Tirano Banderas. Hay un libro de viajes de Cés Nottebohm que se llama Camino de Santiago, que contra lo que dice el título en realidad es todas las desviaciones que le impiden documentar el Camino de Santiago, ¿no? Y esta sesión de Tirano Banderas nos ha pasado un poco, pero felizmente, porque hemos llegado a entender perfectamente quién es el Valle Inclán que escribe esta obra magistral. Yo quisiera simplemente un último comentario de Viviana, porque tenemos el tiempo muy medido, sobre el lenguaje en la novela. Juan decía que tiene una estructura dramática toda la obra de Valle Inclán, y en particular Tirano Banderas. No es casualidad que se haya representado como obra de teatro, y dan ganas de empezar a declamar la novela, pero también en el cuidado de las palabras y de los adjetivos. Pienso en sus pianos hipocondriacos o su interés fatigado, por citar dos ejemplos, entre una montaña de uso cuidadísimo del lenguaje y muy original. No sé, Viviana. A mí es que, abundando un poco, simplemente un apunte a lo que dijo Juan, yo creo que además este segundo viaje es un gran éxito, sobre todo, yo creo que en el primero él encuentra la vocación, y en el segundo, cuando él vuelve y ya es un autor, ya tiene conciencia de sí como autor, entonces ya va directamente, sabe perfectamente a dónde tiene que ir, dónde tiene que buscar el material, y entonces es tremendamente eficaz. Y esa es la gran ventaja que hay en este segundo viaje, donde pues, nos regala una de las mejores obras del siglo XX, pero vamos, de largo además. A mí formalmente, o sea, ya dejando aparte la historia, a mí formalmente me fascina cómo está construida Tirano Banderas. Primero porque además yo soy especialmente, a mí me interesa especialmente la estructura de la novela, entonces bueno, es una estructura que es simétrica, que se obsesiona con el número 3 y con el número 7 y con los múltiplos de 3,
y que cuando lo ves, cuando te das cuenta de cómo tuvo que, o sea, del trabajo que hay en esa estructura y cómo insertó el texto dentro de esa estructura, es que es absolutamente impresionante. Y en cuanto al tema del lenguaje, él primero ya es muy curioso además porque él parece que cuando va avanzando en su obra va en cierto modo contestando a las críticas que le hacen. Entre otras cosas, una de las cosas que le decían en España era que él escribía en castellano con entonación gallega, ¿no? Que hacía las frases musicales típicas del gallego y iba metiendo las palabras en castellano y por eso su castellano sonaba extraño y de vez en cuando metía alguna palabrita en gallego. Y de repente él llega a México, llega Tirano Banderas y redobla la apuesta y no solamente mete el español, mete el gallego, mete sus construcciones y además palabras en español de un montón de países latinoamericanos, todas mezcladas y sorprendentemente tiene mucho sentido todo y es impresionante. O sea, de repente ese texto tiene casi como 4 dimensiones de lectura. Es increíble. Es realmente un trabajo casi de esos que esperas ver en un premio Nobel. O sea, es un trabajo de lenguaje directamente apabullante. Yo encontré, bueno, los pianos hipocondríacos yo creo que es una de las asociaciones de sustantivo y adjetivo más bonitas, más bellas que nos podamos imaginar. Yo me encontré palabras gallegas como amolar o rosmar, que además son palabras que no existen en castellano, no tienen traducción literal al castellano, y te las encuentras ahí en el medio, que dices, pero ¿y la gente entendería esto? O sea, la gente leería esto y conseguiría entender. Seguramente para nosotros es más sencillo porque ya tenemos una memoria auditiva de Latinoamérica mucho más amplia de la que tenía el público cuando se publicó Tirano Banderas. Pero realmente es un trabajo de orfebrería apabullante. Y yo creo que probablemente esta obra no fue tan comprendida en su momento, pues porque en realidad esta obra no tiene tiempo y hacía falta la perspectiva del tiempo para darnos cuenta de que es un clásico, para darnos cuenta de que fue realmente una piedra angular para la literatura y no siempre, sin perspectiva del tiempo, somos capaces de verlo. Y de hecho, hoy en día sigue siendo una obra. Yo, de hecho, además, bueno, la releí estos días, evidentemente, para hablar, y la releí además sin la presión de tener que hacer un comentario de texto ni nada, cuando la lees realmente por el placer de leerla y te deja apabullado. O sea, realmente el poder de este lenguaje, la profundidad. Y luego, por otra parte, que es una cosa que me llamó mucho la atención, dice Umbral que una de las peores cosas que se le podía hacer a Valle Inclán era tacharlo simplemente de esteticista, porque él era muchísimo más que eso, ¿no? Y entonces tacharlo de esteticista era casi como hacerle de menos, como decirle a Mozart que simplemente era un pianista. Y muchas veces se le llama barroco, cuando en realidad, y aquí lo vemos, el lenguaje está tratado al extremo del lujo absoluto, pero al mismo tiempo está muy sintetizado. O sea, de hecho, y lo ves en los diálogos, todos los diálogos son casi sentencias. A mí me gusta muchísimo un diálogo de cuando están en la cárcel y entonces le dicen a Roque Cepeda que él tendría que ser, que todo revolucionario tendría que ser como un adivino, porque a él le falta, nunca podrá ser realmente un buen líder porque a él le falta el elemento religioso, porque todas las revoluciones lo que hacen son una especie de acto de fe y que a él eso le falta. Esos diálogos, cuando hablan acerca de qué significa una revolución, se nota que están tan depurados, que hay tanta reflexión detrás, que además es un aspecto de la creación de las novelas de la que realmente no se habla demasiado, de cómo es necesario ese concebir la novela y ese tener realmente un mensaje de lo que quieres decir. Me parece que está por los 4 costados, no puede estar mejor. Y eso es un patrimonio, y creo que nosotros que hablamos español somos muy afortunados de tener a un autor como él tan inmenso dentro de nuestra tradición. No sé, Juan, si quieres cerrar con un último comentario sobre la genealogía a la que da pie Tirano Banderas. Efectivamente, además, incluso a los escritores latinoamericanos, como decía Viviana, les costó 2 generaciones entender
esta obra, y el primer eco, que es el señor presidente Miguel Ángel Asturias, o yo presidente, es de 20 años después, ¿no? Sí, el señor presidente, yo el Supremo de Roa Bastos, El otoño del patriarca de García Márquez, tantas novelas latinoamericanas no se explican sin la presencia de Tirano Banderas, de modo que es una obra absolutamente seminal, la matriz de toda una tradición literaria. Es imposible, a mí me parece, reproducir el lenguaje de Valle Inclán, que solamente a él pertenece, ¿no? Es un gran inventor, es como tratar de copiar a Joyce, es algo un poco absurdo, pero esta aventura de libertad con el idioma también la podemos ver en otro tipo de autores que no necesariamente tocan el tema del dictador. Por ejemplo, en Roberto Bolaño, en sus Detectives Salvajes, él se sirve libremente de muchos vocablos de América Latina en forma indistinta y de vocablos de España, el país donde vivía cuando escribe esta novela, y no le importa si un personaje chileno de pronto dice un mexicanismo o un argentino dice un colombianismo, y esa libertad es justamente la que utiliza Valle Inclán para un lenguaje que en ocasiones es muy certero, sin que sepamos precisamente lo que nos está diciendo. Hay frases que se entienden por el sonido en Valle Inclán. Tiene un talento para la onomatopeya absolutamente extraordinario. Entonces sabemos que alguien está insultando. Por ejemplo, puede decir, usted es un viceversa magnífico, dice una persona que utiliza la palabra viceversa como insulto, y lo entendemos perfectamente de esa manera. Entonces esa potencialidad que le da al idioma de convertirlo en algo de segunda naturaleza, que reinventa la realidad, yo creo que es un gesto prácticamente mágico y que revela pues uno de los mejores lenguajes que hemos tenido en el siglo XX, y que de manera extraordinaria pues alimenta las distintas orillas del idioma, que eso me parece muy interesante. Hay clásicos que operan hacia adentro y que solamente funcionan en una pequeña región, y clásicos que comunican, y Don Ramón sigue siendo un puente extraordinario para nosotros. Perdón, solamente me gustaría añadir una cosa, solo una cosita muy breve. Es que además yo creo que una de las grandezas es que lo que nos enseña justamente, y que es muy importante, es que la variedad del idioma es riqueza. Eso es nuestro patrimonio, y lo utiliza, lo coloca patente y nos lo deja ahí para que lo tengamos claro. O sea, no, la uniformidad no mantiene vivo el idioma, sino la variedad, y ahí lo tenemos en forma de objeto artístico, digamos. Era eso lo que quería decir. En este ciclo que sigue tantos jóvenes de manera online, siempre me gusta preguntarle a los ponentes que recomienden una obra que sea un pórtico de entrada a Valle Inclán y que expliquen por qué. Voy a empezar con Juan y cerraría Viviana. Juan, por favor. Bueno, yo recomendaría La lámpara maravillosa, porque era el libro que él le recomendaba a sus hijos, ¿no? Y que es una obra en donde él cifra su estética, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí explica por qué le interesaba la figura del Marqués de Bradomín. Dice que cuando más lejana es la ascendencia, más posibilidades tiene el porvenir. Es decir, si te vas muy lejos en la historia, puedes crear tu propia tradición, te puedes reinventar a sí mismo hacia el pasado. Para Don Ramón, el arte debe ser inactual, en el sentido de que no debe estar buscando tendencias o tentaciones del presente, sino que debe utilizar el pasado para reinventarse, apostando por transformar el porvenir. Y digamos, toda esta estética está maravillosamente descrita en La lámpara maravillosa. Para Viviana, ¿qué le dirías a un joven que no conoce? Pues para mí está muy bien traído, porque Juan dice el que recomendaba él, y yo voy a decir el que me recomendaron a mí. Cuando yo era adolescente, la lectura obligatoria que teníamos en el instituto era Luces de Bohemia, y contra todo pronóstico, una lectura obligatoria resultó prácticamente una fiesta, no solamente para mí, que me gustó muchísimo, sino porque en mi clase había también muchos adolescentes que no les gustaba tanto la lectura, y sin embargo empezamos a utilizar entre nosotros frases como cráneo privilegiado, y a decir guau guau cuando alguien decía cualquier cosa como el perro, y resultó una fiesta. Yo creo que además, cuando eres adolescente,
te puedes identificar muy bien con los bohemios, con los que les gusta salirse y vivir en los márgenes y rebelarse contra la autoridad y rebelar su derecho a ser libres y callejear y hacer lo que ellos quieran y eso, rebelarse contra la autoridad. Por tanto, porque es la edad en la que tienes sobre todo que defender el ser bohemio y el ser libre. Así que yo les recomendaría sobre todo Luces de Bohemia. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Juan Villoro, por esta espléndida conversación y vamos a abrir espacio para las preguntas. Primero le doy la palabra al público que además nos acompaña en Madrid ya casi en verano, en vacaciones, en pleno verano, perdón, 35 grados, así que tienen algo heroica su presencia aquí. Quien quiera hacer una pregunta a Juan México, Viviana en Berlín, es su oportunidad. Buenas tardes. Más que una pregunta es un comentario. Hablamos de Valle Inclán y decimos que inventó el esperpento. No. Valle Inclán ni nace famoso ni nace rico. Y toda su trayectoria vital va dedicado a ser famoso y a poder vivir. Consecuencia de ello es su esperpéntica vida. Es mucho más esperpéntico el inicio que el final. El final ya es una consecuencia. Es esperpéntico que un carlista, amigo de Ferralbo, le pida la rehabilitación de títulos al rey Alfonso. Es esperpéntico su final, me salto toda la vida y llego prácticamente al final, es esperpéntica la foto icónica de la portada de ABC del comisario cultural de la República enseñando la planta del pie con el agujero en el zapato. Él escribe el esperpento porque su vida ha sido un puro esperpento, buscado por él. Perfecto. No sé si alguien quiera hacer un comentario al comentario de la mesa, la vida como esperpento en Valle Inclán, la autobiografía construida como esperpento. Y si no, damos pie, Juan, Viviana, ¿no? Damos pie a alguna de las preguntas que tenemos en las redes. Nos pregunta Agustín Benavente de Puebla, en Puebla, México. Más allá de Tirano Banderas, ¿cuál es la huella de Valle Inclán en la literatura latinoamericana en general y mexicana en particular? ¿A qué autores influyó o qué otras obras estimuló? No sé, Juan, Viviana, quien quiera. Bueno, yo creo que hay influencias directas e influencias indirectas. En su etapa muy cercana al modernismo, sin duda alguna, Valle Inclán fue una presencia cercana a poetas mexicanos como Amado Nervo, que fue uno de los mejores amigos de Rubén Darío, quien también fue amigo de Valle Inclán y que vivió en Madrid, etcétera. Entonces, yo creo que en la primera etapa de Valle Inclán, en la que estaba emprincesado, como él mismo decía, porque le gustaba hablar de pálidas y rubias princesas y pensar en suntuosos palacios y todo, con la estética muy modernista, seguramente ahí influyó mucho o se influyeron recíprocamente a Amado Nervo, y el amigo que amablemente hizo uso de la palabra señalaba algo muy real, o sea, la vida propia de Valle Inclán fue un esperpento y habla de su pobreza y las dificultades que tuvo, las miserias por las que pasó, y creo que el modernismo podemos nosotros verlo, sin que esta palabra sea un desdoro, como una especie de arribismo estético, es decir, poetas muy pobres, Rubén Darío, que había nacido en Nicaragua y que vivía en la pobreza en Europa, en compañía de algún ratón, imaginaba ser un sultán en palacios llenos de joyas. O sea, la riqueza de estos escritores era la literatura y las palabras, y las trabajaban como si estuvieran engastando topacios en una diadema para coronar a una princesa, pero ellos pasaban por una miseria terrible. Entonces, en su etapa modernista, Valle Inclán tiene mucha relación
con los poetas modernistas de América Latina. Y luego también nosotros podemos ver influencias de otro tipo, por ejemplo, en Alfonso Reyes, que fue un gran amigo de él, que tiene que ver con la libertad para ejercer distintos géneros y para cultivar los géneros de manera híbrida. Ambos fueron polígrafos y sin duda alguna en muchos de los textos de Alfonso Reyes, siendo un autor muy distinto, se nota un diálogo implícito con Valle Inclán. Entonces, creo que su influencia está presente en muchas de las crónicas un tanto esperpénticas que José Emilio Pacheco escribió en la prensa mexicana a propósito, por ejemplo, de la Guerra Cristera o de la propia Revolución Mexicana. Entonces, es una influencia que se puede rastrear de muchas maneras, más allá de la más evidente, que es la de la figura del dictador. Y quizá para Viviana la siguiente pregunta, y con esto tenemos que cerrar la conversación, es de Paloma Echegaray de Coahuila, también desde México, y te pregunta Viviana o a Juan, de existir en la actualidad el Marqués de Bradomín, ¿cómo te lo imaginas? ¿Seguiría siendo alguien que se defina a sí mismo como feo, católico y sentimental? Y esto va a sonar a boutade, yo creo que de existir hoy en día el Marqués de Bradomín o Valle Inclán sería sin duda Instagramer, eso lo tengo clarísimo, pero clarísimo, vamos, o sea, porque un señor, bueno, que era un dandy, igual que lo sería también Oscar Wilde, o sea, un señor que era un dandy tan coqueto que posaba para las fotos, tengo clarísimo que estaría en Instagram. Y luego me da mucha pena, justamente hablando de todos esos vaivenes políticos que tuvo a lo largo de su vida, siempre he pensado, me ha dado siempre mucha pena que se muriera en el 36, porque me gustaría saber qué hubiera dicho él después de la Segunda Guerra Mundial, dónde se hubiera colocado y qué hubiera hecho. Pero sí, yo creo que hoy en día tendría, a lo mejor sí, seguiría siendo, a lo mejor no tan católico, pero sí, yo lo veo perfectamente manteniendo, porque además es que, y es verdad, como decía el señor antes, él hizo también de su propia vida parte de su obra y de su imagen parte de su obra. O sea, él es el escritor, digamos, el escritor total que lleva el proyecto lo más lejos posible. Por lo tanto, lo veo perfectamente llegando hasta las últimas consecuencias. Lo que pasa es que utilizando, y seguramente haciendo cine, probablemente, porque creo que sin ir más lejos, Tirano Banderas es una película, o sea, es una secuencia detrás de otra y puedes seguirla como una película, y era muy visual, y creo que a él le gustaría mucho haber podido hacer cine. Magnífico. Pues muchas gracias, Juan Villoro desde la Ciudad de México, Viviana Candia desde Berlín. Gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde en Conversaciones Transatlánticas. Muy buenas tardes. También recordarles velozmente que en agosto no tendremos conversación, pero retomamos en septiembre con un diálogo sobre a quién pertenece la lengua española entre Luis Fernando Lara y Lola Pons, dos lingüistas destacadísimos de México y España. Gracias a todos, buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias.